el apóstol Pablo va a expresar realmente lo que él sentía. Muchos de nosotros, al estar delante de Dios o delante de Jesús, siempre nos vamos a hacer la pregunta cuando nos encontramos con el Maestro, cuando somos confrontados por el Maestro, le vamos a decir: ¿quién eres, Señor? Muchos de nosotros, aun cuando decimos que somos cristianos, todavía andamos desconociendo quién es Jesús. Y necesitamos cada día que a través de la palabra de Dios podamos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, hacerse conocer. Por eso el Evangelio de Juan 5:39 dice: escudriñen las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son los que dan testimonio acerca de mí. Sin el conocimiento de la palabra no vamos a poder conocer a Jesús. Y si no le conocemos a Jesús, no vamos a poder amarlo como Él quiere que lo amemos. Si no le conocemos a Jesús, no vamos a poder confiar en Él. Pero el apóstol Pablo, cuando tuvo su encuentro con Él camino a Damasco, lo primero que hizo es, él era muy religioso. La primera pregunta, y la pregunta muy importante que le hizo a Jesús es: ¿quién eres, Señor? Y hoy también nosotros podemos hacer esa pregunta al Señor: ¿quién eres, Señor, para mí? ¿En qué medida yo vivo como tú me enseñas en tu palabra? El apóstol Pablo aquí nos declara, hermanos, que él estaba muy contento y muy gozoso por ver a muchos redimidos, a muchos que han sido abiertos su entendimiento o su conocimiento y han sido tocados sus corazones para entender el plan y propósito de Dios. Por eso él nos empieza diciendo: doy gracias a mi Dios. Imagínense esa experiencia personal, cuando tú ya le conoces al Señor, por lo menos en un 80-90%, tú te vas a apropiar de Él y vas a poder decir como el apóstol Pablo: doy gracias ¿a quién? A mi Dios. Yo me apropio del Señor que me promete muchas cosas. Muchas veces porque nosotros no tomamos, no nos apropiamos del Señor de señores, vivimos en fracaso, vivimos descontentos, sin el gozo, con esa alegría apagada. Pero Pablo, a pesar de todas las circunstancias difíciles que le tocó vivir, él en todo tiempo estaba gozoso, estaba contento de haber encontrado el verdadero sentido para su vida. Por eso él nos empieza diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Vosotros quiere decir de ustedes. ¿De quiénes está hablando? De toda la iglesia, que al fin pudimos entender, conocer, experimentar del amor de nuestro Dios. Y en el verso 4 nos dice: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Cómo hacía su oración Pablo? Pablo era un hombre que intercedía por todos los que él pudo conquistar con la predicación del Evangelio. Era un hombre realmente incansable. Nosotros teníamos un familiar, una viejita ya, hermanos, de 75 años, que todo el tiempo no dejaba su Biblia donde estaba cosiendo alguna ropita, o estaba hilando, o estaba haciendo alguna actividad. En un momento, ¡pam!, hacía un alto, abría la palabra. Después de abrir la palabra, le veíamos que está orando, hermanos. Y no solamente estaba orando por sus familiares, estaba orando por los misioneros en el mundo, estaba orando por la iglesia en África, en Japón, en Europa, todo el tiempo. Hermanos, nosotros somos llamados a eso,
a esa invitación nos llama Pablo, que nuestras oraciones tienen que hacerse con gozo, con alegría, sabiendo que esa oración, como dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo traspasa las fronteras, hermano, traspasa los cielos y toca el corazón de Dios. Eso es lo que quiere expresar Pablo en este pasaje, cuando él nos dice que cuando él oraba, dice, lo hacía con gozo, intercediendo por cada uno de los creyentes. Y quizás la oración de él también intercediendo, como hizo la oración Jesús en el capítulo 17 de Juan, nos dice que él estaba orando no solo por los que ya conocían el Evangelio cuando él los enseñaba. Él estaba orando porque por la palabra de ustedes muchos van a conocer la palabra, muchos van a llegar a la verdad. Entonces quizás nosotros somos el producto, el resultado de esa oración de Jesús, la oración hecha por Pablo intercediendo por los gentiles. Y nos dice aquí que esa iglesia a donde él llegó, a la iglesia de Filipos, era una iglesia, la primera iglesia en Europa, y era una ciudad muy importante, donde llegaban toda clase de gente y de toda condición. Un pueblo idólatra, un pueblo muy materializado, pero allí estaba Pablo, gozándose, y con los creyentes él tuvo un buen contacto, una buena relación, hermanos, y que esta iglesia le apoyó en sus viajes misioneros, en sus necesidades. En todo tiempo esta iglesia estaba pendiente del gran apóstol Pablo. Por eso él nos recuerda con gozo, con alegría, y no solamente por los que se convierten, sino por los resultados que estaba viendo. Miren en el verso 5 que dice: por vuestra comunión. ¿En qué, hermanos? ¿Por qué dice en la comunión unos con los otros? ¿Por qué no dice así? ¿Se han preguntado por qué? ¿Por qué dice en el Evangelio? Porque el Evangelio nos une, hermanos, en las diferentes condiciones. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió y resucitó y que viene pronto. Ese Evangelio nos une de todas las condiciones, razas, estatus social. El Evangelio no tiene clasificado a las personas. El Evangelio es para todos.